Sí, no. Bien, pues lo que decía, ¿no? Mi intención es dar 3 charlas dentro de este pequeño ciclo sobre el legado de los Rosacruces. Y a pesar de que voy a hacer algunas referencias a los Rosacruces históricos, digamos, me voy a referir más a los modernos Rosacruces. Y en especial no todos los Rosacruces modernos, que no los conozco porque hay muchas sociedades, muchas comunidades que se reúnen bajo el símbolo de la Rosacruz. Me voy a referir especialmente a las que beben de la fuente teosófica, que estas sí que las conozco, ¿no? Es decir, hay una Rosacruz que surge de la teosofía y que yo creo que es la que más nos interesa y de la que, bueno, es decir, podemos aprender algunas cosas interesantes. La charla de esta tarde trae por título El compromiso de los Rosacruces, y es un compromiso que está muy ligado a una idea que ya lanzo desde ahora para que la tengáis presente a lo largo de la exposición. Y es la idea del templo. Es decir, tal vez una de las cosas que más caracteriza a las comunidades rosacruces, vamos a llamarles teosóficas o de origen teosófico, es el trabajo templario. Y el trabajo templario, y es por esto que yo pensaba que podía ser interesante presentarlo aquí, que entre todos pues reflexionáramos un poco en voz alta, ¿no? Comporta un compromiso bastante importante. Y en estos templos, básicamente, lo que se desarrolla en estos templos es sobre todo un trabajo de curación. Pero tenéis que saber que ese trabajo de curación no es originario de los Rosacruces, y lo que de alguna manera haría especial el trabajo de los Rosacruces es que fuera en un templo. Porque el trabajo de curación de los Rosacruces está muy bien descrito en una obra de Leadbeater que se llama Los auxiliares invisibles o los protectores invisibles. Esta obra es fundamental, es una obra esencial que conviene leerla y releerla, porque de ahí viene el origen de ese trabajo de curación, que la originalidad de alguna manera de estos movimientos rosicrucianos fue el realizarla en un templo. Y como vamos a hablar de templo, me gustaría empezar con un himno de templo que se toca para iniciar el servicio de curación. Espero que nadie considere una profanación. Creo que puede ser muy ilustrativo y además que nos ponga un poco a todos digamos, en situación exactamente. Este precioso himno, los 2 himnos que escucharemos, los podéis escuchar, los podéis descargar de la página web de la Fraternidad Rosacruz de Max Heinemann.
Fama Fraternitatis, que es el texto original, los primeros textos rosacruces, que fue publicada en el 1614. Se explica la historia de un joven novicio que viaja a Tierra Santa y allí en Tierra Santa bueno, es de alguna manera aprende o es instruido en el conocimiento de los sabios del Oriente Medio y el norte de África. A su regreso a Europa, precisamente pasa por España, lo cual es, creo que para España, un compromiso simbólico, ¿no? En su viaje de regreso a Europa. Lo que sucede es que Cristian Rosacruz, el personaje, este novicio, se encuentra el rechazo por parte de los sabios y eruditos de Europa, se encuentra el rechazo a las enseñanzas que él ha recibido de los sabios de Oriente, de manera que se traslada al centro de Europa, y en el centro de Europa, Alemania, funda su comunidad espiritual, la orden, la fraternidad, en principio la fraternidad la fraternidad de los Rosacruces. En la Fama Fraternitatis ya se establece el sextuple compromiso de los hermanos miembros de esta fraternidad. Y ese compromiso es, en primer lugar, cuidar de los enfermos y hacerlo gratuitamente. Esta es la primera de las normas que se pone, que se da a la fraternidad, que de alguna manera enlaza con el compromiso evangélico y de sanar a los enfermos. El compromiso, bueno, más que el compromiso evangélico, ¿no? El don, la gracia del Espíritu Santo. Los Rosacruces adoptaron este compromiso para de alguna manera vehiculizar, ¿no? esta gracia del Espíritu Santo, y la fraternidad se pone de alguna manera, se vertebra de alguna manera sobre este primero de los compromisos. No en vano es el primero de los compromisos que cita la Fama Fraternitatis. El segundo compromiso, la segunda norma de la fraternidad, es la de seguir, en principio no habla de las costumbres, sino la vestimenta, pero entendiendo por tal el adoptar las costumbres de los países en los cuales cada hermano resida, ¿no? Lo cual ya de alguna manera rompe un poco con un cierto ritualismo que se puso de moda entre el mundo rosicruciano, que implicaba o que comportaba el uso de ciertas vestimentas para los rituales y demás, y de alguna manera encajaba bastante bien con el planteamiento que hacía la sociedad teosófica, ¿no? De interesarse por todo, pero no, de alguna manera, no imponer, no decir determinados atuendos o determinadas costumbres o elementos, digamos, simbólicos, ¿no? Es decir, este más que un compromiso es una norma. De hecho, la idea es pasar desapercibido, ¿no? Es decir, no ir ahí alardeando y ostentando niveles de iniciación y cosas de estas que,
El tercer compromiso, y este es un compromiso muy importante porque de aquí se deriva el trabajo del templo de los Rosacruces, al que en la Fama Fraternitatis se llama la morada del Espíritu Santo. Los Rosacruces se comprometen a encontrarse periódicamente en la morada del Espíritu Santo. En principio la Fama Fraternitatis habla de una vez al año, pero bueno, es decir, parece ser que bueno, la orden o la fraternidad tenía un templo que luego en la Fama Fraternitatis se describe, ¿no? El templo tumba, y creo que no sé si en esta conferencia o en alguna de ellas hablaremos, no, en esta conferencia después, se describe, se dan unas pinceladas, ¿no? de la forma, de lo que simboliza ese templo, ¿no? Que ese templo, y adelanto, es un templo que además es una tumba, es un lugar de muerte y resurrección. Todo hermano debe buscar a una persona que después de su muerte pueda ocupar su lugar en la fraternidad, para, de alguna manera, la fraternidad pueda continuar en el tiempo. Y bueno, era otra de las, de alguna manera, de los compromisos que tenían los hermanos. La palabra CRC, Cristian Rosacruz, será su sello, marca y distintivo. CRC, tenéis aquí representado un emblema. Este era el sello de Lutero. El sello de Lutero era esta rosa con, voy a destacar una cosa que de entrada igual no llama mucho la atención, ¿no? Y son los 5 pétalos que describen como un pentáculo, ¿no? Que forman, digamos, los 5 pétalos de la rosa, el corazón de la rosa y la cruz inscrita en el centro. Este era, como digo, el sello de Lutero, que es el que adoptaron los hermanos de la Rosacruz, porque sabéis que la Rosacruz nace bueno, cerca de Stuttgart, ¿no? En la zona de la Selva Negra, y allí los primeros autores, los primeros que escribieron, los que idearon un poco, ¿no? la leyenda de la Rosacruz, pues bueno, estaban muy influenciados por el movimiento de reforma, la reforma luterana, y en especial ellos quisieron dar un paso cualitativo, de ir un poco más allá y explorar las vías místicas del cristianismo reformado. Y el último, entonces bueno, es decir, el sello y el distintivo Cristian Rosacruz, ¿no? Implica un cristianismo, el que los hermanos de la Rosacruz se consideran cristianos y seguidores de alguna manera de la fraternidad evangélica, y con la rosa y la cruz como elementos emblemáticos, ¿no? La cruz de los elementos, sabéis que el movimiento Rosacruz es un movimiento hermético muy vinculado a la alquimia, en particular a la corriente paracelsiana del siglo XV, siglo XV-XVI, ¿no? Muchos médicos, la corriente paracelsiana contó con la simpatía de muchos médicos de la época, y los Rosacruces eran, por una parte, muy próximos al pensamiento paracelsiano y por otra parte al movimiento reformado, y de ahí el símbolo de la rosa en el centro de la cruz, o la cruz inscrita en este caso en la rosa, ¿no? Y la fraternidad debe permanecer oculta durante 100 años. La historia de la fama que explica la Fama Fraternitatis es que, bueno, es decir, una segunda generación de hermanos de esta fraternidad son los que descubren el sepulcro, el templo tumba de Cristian Rosacruz. Y este templo tumba tiene una disposición muy particular, que bueno, quedaría para mucho explicar
digamos, los detalles del templo, porque da bastantes detalles. Cuenta con siete lados y el número 7 está bastante presente por todo el templo. Y en el centro del templo se encuentra un sepulcro, una tumba, que cuando ellos corren la tapa del sepulcro, encuentran allí el cuerpo incorrupto y además que resplandece como un sol del padre y hermano, o sea, el fundador de la Orden de Cristian Rosacruz, que es el hombre plenamente realizado. No os he hablado al principio de mi intención en estas 3 conferencias, pero en la de hoy quería hablar sobre todo de este trabajo templario al que se comprometió la Fraternidad de los Rosacruces. En el siguiente me gustaría explicar, se llama Los Yogis Cristianos, explicar cómo la Rosacruz de alguna manera conjuga, y la Rosacruz teosófica, y gracias al movimiento teosófico conjuga algunos elementos, rescata algunos elementos de la tradición oriental para poder realizar su trabajo en los tiempos modernos. El trabajo en los tiempos modernos, y esta ya es una opinión más personal, está muy determinado, ¿no? Es decir, por ese diálogo entre Oriente y Occidente. Sin Oriente, Occidente le hubiera costado mucho recuperar algunas de sus tradiciones espirituales y algunas de sus modernas actividades espirituales, ¿no? Algunos de los modernos impulsos espirituales, se ve bastante claro el sello o la herencia o la influencia, ¿no? de estos movimientos y de la filosofía oriental. Y debe, en particular, y esto lo veremos el próximo día, a la sociedad teosófica, la recuperación, digamos, ¿no? Y la importación de la India de muchas doctrinas que permitieron a los maestros rosacruces elaborar planes de desarrollo para la moderna humanidad adaptado con los tiempos, ¿no? En la tercera y última conferencia me gustaría hablar ya del arquetipo, porque una de las cosas que los rosacruces intentaron trabajar y mostrar, ofrecer, ¿no? Fue un ideal. Es muy difícil, de alguna manera, llevar a cabo un trabajo espiritual sin un ideal, sin un arquetipo, sin alguien o sin un arquetipo, una persona realizada, un ideal, digamos, de persona realizada que de alguna manera puede inspirar a los participantes de ese impulso, ¿no? Pero es que además ahí veremos cómo se construyó un poco ese arquetipo moderno del Cristian Rosacruz, todos los elementos que se intentaron, con los que se intentó construir ese arquetipo moderno, y ese arquetipo moderno tendrá un valor esencial, nuclear, en el trabajo templario. Y adelanto que ese personaje, ese Cristian Rosacruz, es una mezcla, tiene elementos de la tradición oriental y la tradición occidental. Y bueno, veremos un poco quiénes o cómo pensaron, o quién pensaron que tenía que ser el gran maestro, el ideal, el arquetipo de la fraternidad Rosacruz, ¿no? Ya algunos elementos de este ideal ya se proponen en la Fama Fraternitatis, pero el ideal que propone la Fama Fraternitatis es un ideal que tiene una carga, un peso excesivamente alquímico, ¿no? Es decir, Cristian Rosacruz, que presenta la Fama Fraternitatis, y después el libro Las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz, nos presentan a un personaje
que si bien está en un proceso de transmutación, ese proceso está descrito en clave demasiado alquímica, por lo cual se aleja un poco de lo que nosotros hoy en día podemos entender como un trabajo interior, un trabajo espiritual, que pueda sernos útil, ¿no?, en esta época. Es muy interesante trabajar los símbolos de la alquimia, pero la alquimia en la actualidad ha sido rescatada por determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, un sector muy importante que ha rescatado elementos de la alquimia ha sido la psicología moderna, para explicar distintos ámbitos del subconsciente. El trabajo en este sentido de Carl Gustav Jung, que es impresionante, y es una forma de rescatar, ¿no?, es decir, textos y bueno, el imaginario de la alquimia. Otro sector que también ha estado muy interesado por la alquimia es los estudiantes o quienes estudian de alguna manera el arte simbólico, ¿no? Hay algunos profesores, y aquí en Barcelona, en la universidad, hay algún profesor que aborda el tema de la alquimia con una forma magistral, sobre todo desde el punto de vista del arte, ¿no? Bien, es decir, sectorialmente pues se ha rescatado, pero claro, la práctica alquímica no deja de ser bastante un misterio, ¿no? Es decir, en esta época, ¿no? Porque obviamente la práctica alquímica estaba relacionada con un trabajo práctico muy concreto del laboratorio, ¿no?, del alquimista, del adepto, sobre la materia, ¿no? Y eso hoy pues parece como un poco complicado de realizar, ¿no? Mantener un fuego, un horno con un fuego estable, bueno, en fin, hoy en día no sé si el botoncito, el microondas o lo que sea se puede mantener, pero mucho tiempo no, porque ahí mantenían el horno días, ¿no? Es decir, la historia es mantener el fuego, ¿no? Y esto veremos que es un elemento importantísimo en el trabajo templario, ¿no? Es decir, ese fuego se mantiene precisamente por el compromiso. El compromiso de los miembros que participan de la actividad del templo. CRC, de este compendio del universo, he hecho en vida una tumba, ¿no? Es lo que dice en la primera inscripción que aparece en la tumba, ¿no?, en la lápida, ¿no?, que aparece en el centro del templo, tumba. Bueno, es decir, ese templo que está descrito compendia de alguna manera el universo, y esto es también un elemento bastante importante, porque a la hora de construir un templo obviamente hay que tener en cuenta el universo. Es decir, el primer gran templo que se construye fue un edificio de madera, el primer gran templo que diseñó el doctor Rudolf Steiner en Suiza. Y este templo tenía dos grandes bóvedas. Una, la más grande, cubría una sala circular con 7 columnas planetarias. Y el otro, la otra bóveda, cubría el escenario, la parte del escenario, con 12 tronos. El elemento planetario y el elemento digamos zodiacal eran dos elementos fundamentales, fueron dos elementos fundamentales en la elaboración de los templos, de los modernos templos rosicrucianos. Es un compendio del universo, ¿no? Es decir, de alguna manera con eso se daba cumplimiento, ¿no?, es decir, a esta máxima de los Rosacruces. En el centro había un altar donde estaba enterrado el cuerpo intacto y bello de Cristian Rosacruz, esto es cita de la Fama Fraternitatis, que resplandecía como un sol. Y en las manos tenía un libro que, bueno, es decir, hay algunas inscripciones que podéis ver si consultáis el texto, que lo podéis descargar de internet, pues está prácticamente todo en internet. Bueno, esta última máxima es fundamental, ¿no?, porque es la divisa, es el mantra de los Rosacruces, ¿no? Ex Deo nascimur, in Jesum morimur,
per spiritum sanctum revivistimus. En Dios, por Dios, de Dios nacemos, en Jesús morimos y por el Espíritu Santo revivimos, ¿no? Renacemos. Esta es, de alguna manera, la divisa fundamental de los Rosacruces, que de alguna manera ya se exponía en el año 1614. Bien, la Rosacruz fue en el siglo XVII una fraternidad evangélica. En el siglo XVIII, bueno, he hablado de una orden masónica, o como mínimo un grado masónico, que se desplegó en un gran número de órdenes masónicas rosicrucianas, en las que se hacían rituales simbólicos inspirados no tanto en los manifiestos rosacruces, que los manifiestos rosacruces permanecieron relativamente olvidados, sino más bien en el símbolo de la Rosacruz. Tenéis el símbolo de la rosa de la fraternidad evangélica, la rosa que da miel a las abejas, ¿no? La rosa melapidus, que es un símbolo muy paracelsiano en este sentido, porque está muy relacionado con el tema de la salud y la curación, ¿no? Y al menos, y desde luego, el sistema de curación que incluso hoy en día podemos, o sea, decir que el sistema de curación que propone el Ipítem del libro de los auxiliares invisibles, y que bueno, que desarrollaron los hermanos de la fraternidad, ¿no? Es decir, porque no trabajaban directamente con los enfermos, sino que lo que trabajaban es como se trabaja en un servicio de curación, que tampoco voy a explicar porque vosotros lo conocéis perfectamente, ¿no? Es decir, de alguna manera proyectando buenos pensamientos, ¿no? Proyectando una vibración etérica de un nivel elevado. Aquí, adelantándome un poco a lo que sí que hablaré y que hablaremos en esta tarde, es que para poder elevar el nivel vibratorio de esa corriente etérica es imprescindible el compromiso de la Rosacruz. Bueno, el compromiso, ¿no? Y ese compromiso de pureza. Tal vez la idea que hoy quería trasladaros es el compromiso de pureza. Es decir, la persona que quiere consagrarse al trabajo de curación, es fundamental que de alguna manera adopte ciertos votos, ciertos compromisos, ¿no? De mantener un estado, el propio astral, etérico, ¿no? Es decir, de higiene mental y demás, ¿no? Es decir, que permita, una vez se presenta en el templo, que le permita conectar con esa altísima vibración con la que se intenta conectar y la que se intenta transmitir con esos buenos pensamientos y esa buena voluntad, ¿no? Que proyecta el servicio de curación. Bien, se trabajaba con el símbolo de la rosa, la cruz, el pelícano, que el pelícano que se cuenta, el símbolo del pelícano, que se pica el pecho, provoca, que crea sangre, se provoca una herida en el pecho para alimentar a sus polluelos, ¿no? Este es el símbolo que, bueno, que adoptó la Rosacruz masónica, bueno, como símbolo de alguna manera del sacrificio, de este voto más que sacrificio, que hace de servicio, que hace el Rosacruz, ¿no? Y en tercer lugar he puesto el símbolo de la sociedad teosófica, porque es en la época moderna, a partir de la fundación, de la creación de la escuela de misterios de la teosofía, de la cual aprendieron o de la cual bebieron o que tomaron como modelo, como referente, las órdenes, bueno, las diferentes escuelas rosicrucianas que vinieron después.
siguieron más o menos el mismo esquema, la escuela externa, la escuela interna, y la escuela interna era donde se desarrollaban en general los trabajos de curación o lo que fuera, porque de alguna manera los miembros de la escuela interna, de la escuela interior, son los que habían hecho los votos y que habían adoptado los compromisos más elevados, ¿no? Y en el primero de los, ahora veremos muy rápidamente, conoceremos a los tres grandes personajes, a los tres grandes maestros del movimiento Rosacruz teosófico, del movimiento Rosacruz moderno, que tuvieron un vínculo, una vinculación, dos de ellos muy directa, con la sociedad teosófica. Yo ya no es la primera vez que me siento en esta tribuna para explicar el vínculo de estos maestros, que además es sobradamente conocido por vosotros. En algún momento pues, se ha podido llegar a lamentar las escisiones de la sociedad, pero a la vista del gran trabajo que se ha hecho desde las diferentes iniciativas espirituales, los diferentes impulsos espirituales que surgieron de la teosofía, creo que hoy en día podemos mirarlo con orgullo y con alegría, ¿no? Es decir, porque podemos aprender mucho y hay un lenguaje común de todos los grupos que de alguna manera surgieron del impulso teosófico, ¿no? Y por bueno, también y además esto, ya lo he dicho varias veces, aquí en este ámbito, ¿no? Tenemos la ventaja como teósofos de poder hablar con absoluta libertad, ¿no? De todas estas cosas, poder reflexionarlas, poderlas pensar, poder aprender de ellas, poder sacar de ellas lo que más nos interese, ¿no? Es decir, y aprender en nuestro propio camino, ¿no? Es decir, que igual no se puede decir lo mismo de algunas de estas escuelas en las cuales, pues bueno, los compromisos son tan fuertes ya que es difícil bueno, poder conocer otras iniciativas y hay bastantes precauciones a la hora de interactuar con otros, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, desde este foro, ¿no? El foro de la teosofía, pues bueno, no hay tanta dificultad o tantos reparos para poder mirar todo esto y mirarlo con interés y con orgullo y alegría, ¿no? Y decir que el doctor Rudolf Steiner entró en la sociedad teosófica en el año 1900, en torno al año 1900, ¿no? Y que de ahí bebió, es decir, bebió de las fuentes teosóficas que le permitieron dar un giro a su carrera muy importante. Él era un filósofo, bueno, es decir, un filósofo que al margen de la teosofía lo hubiera tenido muy difícil, realmente, ¿no? Es decir, probablemente no hubiera podido llegar hasta donde llegó, porque no hubiera tenido probablemente el grupo de interesados al que pudo acceder formando parte de la sociedad teosófica. Hoy en día la sociedad antroposófica no se desmarca en absoluto de nada, pero sí que intenta presentar la parte más filosófica de Steiner, que es la parte más compleja de su filosofía, que bueno, que se inspiró mucho en Goethe y demás, y que tenía, bueno, que encajaba de alguna manera dentro de las corrientes filosóficas de la época, sobre todo desde la corriente que se llamó dentro de la filosofía académica la antropología filosófica, ¿no? Y se presenta la antroposofía como una antropología filosófica. Pero eso me parece que es un poco un error y a mí me parece bien que se quiera rescatar al Steiner filósofo, pero yo creo que Steiner Steiner tuvo, hasta el año 1900, tuvo una etapa filosófica en la que realmente es donde tuvo las experiencias espirituales más profundas, pero que no encontró una vía donde poder trasladar abiertamente su experiencia espiritual.
fue la Sociedad Teosófica a la que perteneció hasta el año 1913, la que le permitió dar rienda suelta a toda su filosofía espiritual, ¿no? Y toda su visión espiritual, ¿no? Y yo destaco una fecha en particular, que es la del año 1907, en la cual empieza un trabajo específicamente rosicruciano. Y es un trabajo al que Rudolf Steiner volverá al final de su vida, ¿no? Él murió en el año 1925, después de la destrucción en el año 1900, en la madrugada además, de Año Nuevo, ¿no? Es decir, de 1922 a 1923, parece ser que fue intencionado, alguien quemó el Goetheanum, el gran teatro de madera, el que tenía esas dos cúpulas que os había descrito antes, y bueno, es decir, destruyó, dejó en cenizas, ¿no?, aquella magnífica obra de ingeniería que había diseñado el Dr. Steiner, y esto provocó bueno, una caída en picado, ¿no?, de la salud de Steiner, que acababa muriendo en el año 1925. Pero en sus últimos tiempos se puede ver un nuevo guiño, un nuevo intento de recuperar el impulso rosicruciano que él en el año 1907 había propiciado, ¿no? Es decir, con el primer congreso de la Sociedad Teosófica en Alemania, en Múnich, que estaba de alguna manera, tenía como tema nuclear la iniciación de los Rosacruces. Bien, el segundo gran maestro de este movimiento rosicruciano también fue un miembro de la Sociedad Teosófica en sus primeros años, de alguna manera, en el que se da a conocer como buscador espiritual. Él fue miembro de la Sociedad Teosófica en Norteamérica. Llegó a ser secretario, no me acuerdo de qué sección, pero de una de las ramas, una de los grupos de la Sociedad Teosófica norteamericana, no recuerdo exactamente el dato, ¿no? Él en el año 1908, es decir, un año después del Congreso de Múnich, él ya no formaba parte de la Sociedad Teosófica, viaja a Alemania para conocer al Dr. Rudolf Steiner. En esa época, o sea, el Dr. Steiner, después de su congreso de Múnich, que duró 4 o 5 días, dio una sesión en Múnich, dio una sesión de, no me acuerdo cuántas, pero bastantes conferencias sobre la iniciación, lo que él llamó Teosofía del Rosacruz, ¿no? Cuando el Dr. Steiner estaba hablando de teosofía, estaba hablando de rosacrucianismo. Para él, teosofía y Rosacruz eran la misma cosa. Antes de viajar en 1908 a Europa a conocer al Dr. Steiner, Max Heindel tuvo contacto, de hecho él accede a la Sociedad Teosófica después de haber escuchado una charla de Leadbeater. Y todo demuestra que él conoció perfectamente la obra de Leadbeater, que es muy anterior, ¿no?, desde el año 1890 y algo, ¿no?, es decir, de finales del siglo XIX, perdón, en la que el señor Leadbeater publica esta obra sobre los auxiliares invisibles, que probablemente debió causar un fuerte impacto en Max Heindel, porque él elabora su servicio y su trabajo espiritual en una pequeña capilla en California, de trabajo tal como lo explica el señor Leadbeater en su libro de los auxiliares invisibles.
Él fue muy conocido en los círculos teosóficos, sobre todo por la publicación en el año 1909 de la obra El concepto Rosacruz del cosmos, que es una obra que, como la obra La ciencia oculta del señor Steiner, el doctor Steiner, de alguna manera compendian, resumen, hacen fácil la lectura de la doctrina secreta. ¿Vale? Facilitan, ¿no? Es decir, aunque bueno, hay gente que no le resulta nada fácil leer estos libros, pero bueno, hay que decir que los 5 volúmenes de o sea, reducidos a un único volumen, y para mí es muy importante la ordenación del libro, ¿no? En la primera parte se explican la cuádruple composición del ser humano, en la cual obviamente se habla del vehículo etérico, del vehículo astral, ¿no? Es decir, del cuerpo mental, poniendo obviamente el acento en el vehículo etérico como, digamos, el elemento que puede permitir la transformación integral del ser humano, ¿no? Probablemente el cuerpo físico sea muy difícil cambiarlo. El cuerpo físico sigue unas leyes muy rígidas, no quiere decir que no se pueda. De hecho, el contacto con la India demostró que precisamente por el trabajo que se hacía en India sobre el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es decir, a través del vehículo pránico, del vehículo etérico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sí se podía hacer una transformación importante del cuerpo físico, pero bueno, en aquella época, con los conocimientos que se tienen, incluso hoy en día, parece que es lo más difícil, ¿no? Obviamente, ¿no? Es decir, pero sí sobre el cuerpo etérico es donde se puede incidir, y el cuerpo etérico determina nuestra salud, ¿no? Él en California, en Oceanside, al sur cerca de San Diego, quiso crear un centro de curación, un hospital. Y en ese hospital, de alguna manera, estaba de alguna manera en torno a una capilla, un pequeño templo, muy sencillito. No tengo foto, bueno, luego si queréis os puedo enseñar alguna foto, porque si yo estuve ahí en California. Hoy veremos, o dentro de la presentación veremos el gran templo que se construyó después, un templo muy hermoso, de 12 lados. Pero él empezó su trabajo en una capilla muy sencillita, un edificio muy sencillito. Es decir, una casita, ¿no? Ahí en medio bueno, cerca de la playa de Oceanside, ¿no? Y allí él empezó su trabajo. Y es más, él murió en el año 1919 y el templo se acabó de construir en 1920. Es decir, que él no vio el gran templo que actualmente la fraternidad utiliza para sus servicios de curación. El tercero de los personajes es el holandés Jan van Rijkenborg, que fue estudiante de filosofía Rosacruz de Max Heindel, perteneció a la fraternidad Rosacruz de Max Heindel en Holanda, y estuvo durante mucho tiempo haciendo pues todo el trabajo, es decir, tal como lo proponía la fraternidad de Max Heindel. Sin embargo, en el año 1935 se separa de la fraternidad y crea la escuela de la Rosacruz Áurea, la Rosacruz de Oro, que fue conocida un poco en aquel momento, y hoy en día es conocida como el Lectorium Rosicrucianum, ¿no? En la cual él pudo construir una comunidad, o sea, poner de alguna manera como un ladrillo más en la construcción, en la gran construcción del Templo de los Rosacruces. Y ese ladrillo, bueno, el ladrillo suena muy feo, esa nueva aportación fue la de crear una comunidad espiritual orientada exclusivamente en la transmutación del cuerpo etérico, en la transmutación del ser humano, en la transmutación integral del ser humano, y construir lo que la fraternidad o la Rosacruz de Oro denominó la comunidad del Santo Grial, la comunidad del Grial. Esa comunidad del Grial es un cosmos, un pequeño universo formado por almas
que han alcanzado un nivel de pureza muy elevado. Y entonces el compromiso, ya los compromisos son muy altos de esa comunidad del Grial. El nivel de pureza es muy elevado, o al menos se busca que sea muy elevado, y esa comunidad hace de alguna manera vibrar toda una red etérica que rodea todo el planeta. Para mí el último elemento, el elemento que culminará la obra de los Rosacruces, será cuando el arquetipo de Cristián Rosacruz pueda estar bien claramente expresado, ¿no? Es decir, que ese arquetipo de alguna manera vertebre todos esos trabajos y que esa comunidad del Grial pueda de alguna manera conectar con ese arquetipo, ¿no? Que ya veremos en la última de las conferencias quién es realmente Cristián Rosacruz. Y adelanto que el Cristián Rosacruz que intentaron construir, ese arquetipo que intentaron construir, está muy relacionado con el misterio del Gólgota. El misterio del Gólgota. ¿Del qué? El misterio del Gólgota. Gólgota. El misterio del Gólgota, la crucifixión del Señor Cristo. Calvario. El Calvario, ¿no? El derramamiento de sangre, ¿no? Del Cristo. Bien, este es el tercer, bueno, el ideal de esta tercera comunidad, ¿no? El derramamiento de fuerza, ¿no? Ya no solamente de curación, sino un llamamiento de fuerza, el despertar de la humanidad y de trabajo de pureza, de un trabajo interior y un trabajo de pureza muy intenso, ¿no? Este ideal arquetípico sería muy difícil, y aquí es donde yo creo que la sociedad teosófica tiene mucho que aportar, sin el compromiso del Bodhisattva. Y precisamente veremos que ese Cristián Rosacruz arquetípico tiene muchos elementos del Buda compasivo, ¿no? Y bueno, aquí cuando hablemos de los yogis cristianos veremos cómo el ideal del Bodhisattva es un ideal fundamental para poder hoy en día trabajar al servicio de la humanidad, ¿no? Es decir, porque realmente creo yo, ¿no? Es decir, que es la gran fuerza espiritual que hoy en día la fraternidad universal, ¿no? La fraternidad universal transmite, ¿no? Con el ideal que la fraternidad universal trabaja, ¿no? Y bueno, creo que hay que explorar esos votos del Bodhisattva que sin duda yo creo que podrán de alguna manera construir el ideal de compasión, ¿no? que transmite o sea, que le falta de alguna manera, porque como os decía antes, el Cristián Rosacruz en sí, la leyenda es muy alquímica, no le falta ese componente compasivo, si bien Cristián Rosacruz se presenta como una persona de un nivel, de una humildad y muy grande, ¿no? Es decir, así lo presentan, pero es el ideal del adepto rosacruciano, del adepto del alquimista, ¿no? Es decir, del siglo XVII. Sin embargo, yo creo que en este momento el ideal de compasión, que es el que hace que hoy en día el budismo tenga esta gran difusión en Occidente, creo que es un elemento a considerar y que necesariamente tendremos que integrar en ese arquetipo que pueda vertebrar todo este trabajo, ¿no? En un trabajo realmente universal, ¿no? Bien. En el año 1902 el Dr. Steiner entrará a formar parte de la Sociedad Teosófica como presidente de la sección alemana y
y en el año 1904 publica sus dos primeros libros teosóficos, que será el libro Teosofía y cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, y que luego comprenderá en su gran obra, el año 1910, de enero de 1910, La ciencia oculta. Tened en cuenta que el libro de Max Heindel, el concepto Rosacruz del cosmos, es de diciembre, se publica en diciembre de 1909 y se publica en inglés con una dedicatoria en primera página al Dr. Steiner, agradeciéndole todos los conocimientos que ha recibido de él, ¿no? O sea, Max Heindel reconoce. Luego esa dedicatoria se retira, ¿no? Es decir, pero en la primera edición aparece esa dedicatoria, y hay que decir que ese libro tiene la misma estructura que La ciencia oculta, ¿no? El concepto Rosacruz del cosmos. Entonces, antes os decía, a veces me pierdo cuando me voy por... antes os decía, ¿no? La estructura del libro para mí es esencial, porque la primera parte habla de esa cuádruple estructura del ser humano, lo que el ser humano es. En la segunda parte se habla de todo el trabajo que la jerarquía espiritual ha realizado a lo largo de los periodos, de los ciclos cósmicos, ¿no? Es decir, para que el ser humano pudiera llegar a ser lo que es, ¿no? Y en la tercera parte, es decir, digamos, todo el proceso de evolución del alma humana, ¿no? Del ser humano, ¿no? Es decir, para terminar en la tercera parte del libro, hablando de la iniciación de los modernos, de los Rosacruces, que se corona con el triángulo Manas, Buddhi, Atman, ¿no? Que ya veremos el próximo día cómo los conceptualizan, o sea, les cambian el nombre, ¿no? Se habla de el yo espiritual, ¿no? El espíritu de vida y el espíritu divino, o el espíritu humano, ¿no? Steiner siempre lo habla en términos del ser humano como el ser humano completo, ¿no? Pues bien, este triángulo que corona es el famoso triángulo que aparece, es decir, en la obra ya del budismo esotérico de Sinnett, ¿no? Que es, digamos, en la obra en que después va desarrollando la señora Blavatsky, ¿no? De decirte, pero ahí esa cuádruple estructura del ser humano y esa triple, ese triángulo que de alguna manera coronaría, ¿no? la completa realización del ser humano, viene precisamente de una obra que se llama budismo esotérico, ¿no? Es decir, y que de hecho es la exploración o la interpretación de una obra budista, ¿no? Entonces, bueno, aquí se nos presenta también esta triple estructura, que en el fondo lo que viene, como decía antes, es a resumir esos volúmenes, los voluminosos volúmenes de la doctrina secreta. En el año 1904 comienza, bueno, y aquí sí que entramos de alguna manera ya en la práctica. El doctor Steiner realizó un trabajo muy genuino y muy particular dentro de la autonomía que se le daba en la sociedad teosófica, ¿no? Es decir, y trabajó con la escuela interna de una manera muy particular, ¿no? Y ahí es cuando Rudolf Steiner, que era un gran investigador espiritual, ¿no? Sí que captó muy claramente cuáles tenían que ser los compromisos de los probacionistas, de las personas que iban a realizar los trabajos de la escuela interna, ¿no? Y me interesa mucho destacar estos trabajos o estos compromisos que se les pidió a los probacionistas de aquella época, alemanes, que formaban parte de la escuela interna, porque de alguna manera en el marco del trabajo templario se reproducen prácticamente de forma exacta. Meditar por la mañana y por la noche, hacer unos ejercicios de retrospección de los acontecimientos, sentimientos y pensamientos del día, ¿no? Esto serían las meditaciones de la noche y una meditación por las mañanas, ¿no?
En el tema de la meditación nocturna también obviamente estaba la idea que expone el señor Leitwicken en su obra, ¿no?, de hacer la proyección hacia aquellas personas que han pedido el auxilio de los Rosacruces, ¿no?, para su salud, ¿no?, para su curación. Allí en el libro de Leitwicken ya explica cómo cuando si uno antes de acostar dirige ciertos pensamientos, ¿no?, hacia aquellas personas que sabe que están enfermas, pues que todo esto tiene una incidencia muy directa en su cuerpo etérico, en la posibilidad de curación de esas personas. Bien, este es un elemento esencial, o sea, este es el elemento esencial del trabajo de curación, de cualquier servicio de curación. Bien, aquí ya hay unos compromisos un poco mayores, abstenerse de beber alcohol y llevar una dieta vegetariana. Estos ya son compromisos de pureza del cuerpo físico, pero que obviamente tienen una incidencia clarísima en el cuerpo etérico. Sin esa pureza, bueno, o sea, con esa pureza, el nivel vibratorio, de alguna manera, la vibración etérica es de un nivel algo más elevado, ¿no?, o bastante más elevado. Y hoy en día se podría añadir eso, nada de alcohol, nada de drogas, tabaco tampoco, obviamente, ¿no? Es decir, y esto eran compromisos que se pedía ya en una etapa más moderna, ¿no?, a los Rosacruces. Bueno, en fin, todo esto se revisa con, claro, en el año 1904 el tabaco no era un problema, hoy en día sí, ¿no? Es decir, bien, el estudio de determinados textos y lecciones de ocultismo es también esencial, ¿no? Es decir, sin conectar con una corriente elevada de pensamiento, no, bueno, es decir, es otro elemento de alguna manera que eleva la vibración, ¿no?, de esa fuerza etérica, de esa fuerza astral que se dirige hacia las personas enfermas, ¿no? Es decir, cuando una persona estudia la teosofía, ¿no?, es decir, estudia la sabiduría divina, ¿no?, en todas sus manifestaciones, estudia los textos sagrados, que esto también es uno de los compromisos de los yogis, ¿no?, es decir, según, como bueno, sabéis perfectamente, ¿no?, los yamas y niyamas, los niyamas sobre todo, ¿no?, de los Yoga Sutra de Patanjali, se pone, ¿no?, es decir, se habla, ¿no?, de la lectura del texto sagrado, ¿no?, es decir, Ishvara Pranidham, ¿no?, es decir, el compromiso con la divinidad, ¿no?, es decir, de búsqueda y o sea, ser humano. Y aquí conecto con una frase de Hermes Trismegistos, que es una de las más bellas y que ha inspirado mi vida, y algún día, si hablamos de hermetismo, me gustaría trabajar. Bueno, a ver, parece que sí, que vamos a hablar de hermetismo. Ahora de pronto me ha venido un poco el destello, ¿no?, en el encuentro nacional, ¿no?, de Semana Santa, parece que es el tema. Yo ya lanzo una propuesta, ¿no? Dice Hermes, si no puedes, si no puedes si no puedes comprender a Dios, no te puedes igualar a Él, porque solamente lo semejante comprende lo semejante, ¿no? Es decir, solamente el que comprende se asemeja, ¿no? Es decir, esta es la frase, esto es un principio hermético fundamental, ¿no? Comprendiendo nos igualamos a Dios, ¿no? Y bueno, va diciendo, ¿no?, Hermes en todo un fragmento, creo que es uno de los, bueno, una de las herméticas, uno de los textos, de los diálogos del corpus hermético, ¿no?, va diciendo, ¿no?, es decir, va dándole a la mente una universalidad impresionante, ¿no? Va abriendo la mente, ¿no? Es decir, vuelve al útero materno, crece hasta lo más grande que puedas imaginar, hasta lo más pequeño, en fin, ¿no? Si ese texto me gustaría rescatarlo y comentarlo, porque realmente es una maravilla, ¿no? Es decir, y dice eso, ¿no? Es decir, solamente lo semejante comprende a lo semejante, ¿no? Si no puedes
si no puedes comprender a Dios, no te puedes igualar a Él. Y al final dice, si mantienes tu alma pequeñita diciendo yo no entiendo, yo no comprendo, no sé qué, dice que tienes que ver con Dios, ¿no? Es decir, tú mismo te haces pequeño, ¿no? Es decir, dale a tu alma dimensión, ¿no? Y este además es uno de los paramitas que propone el Buda, o al menos es una de las interpretaciones de las perfecciones que plantea el Buda a los bodhisattvas, de los compromisos del bodhisattva. El bodhisattva tiene que tener una mente inabarcable, o sea, bueno, que infinita, ¿no? Es decir, la expansión de la mente del bodhisattva es absoluta, ¿no? Es decir, pues este es el camino de Rosacruz, este es el compromiso del estudiante de teosofía, ¿no? Es decir, y aquí se puso como, digamos, se dio un ritmo, ¿no?, de estudio, ¿no? Es decir, estudiar determinadas lecciones y textos de ocultismo, pero es que además, claro, porque llevar un cuaderno de seguimiento de las prácticas y regularmente eran examinados sobre las mismas. Es decir, que no solamente estudiamos por nuestra cuenta de riesgo, sino que además eran examinados sobre aquellas lecciones que estaban estudiando. Esto son cosas que también la fraternidad Rosacruz mantendrá, ¿no? Es decir, se envían las lecciones por correo, por correspondencia, y el estudiante, siempre estudiante, envía las respuestas a la sede central, ¿no?, de la fraternidad. Es decir, un constante evaluarse, ¿no?, evaluar los conocimientos, evaluar... y el cuaderno de seguimiento es el cuaderno de campo que todo investigador espiritual debería tener. O sea, todos deberíamos ir con nuestro cuadernito tomando notas de todo aquello que en cada momento nos impresiona del conocimiento oculto que se nos va revelando. Y este quinto elemento, en aquella época, también Steiner trabajaba unos ciertos ejercicios respiratorios. Y esto está documentado en el libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. Es decir, que hay un trabajo de pranayama. El conocimiento de los mundos superiores es un libro que se escribe en el año 1904. Es decir, el señor Steiner había aterrizado en la Sociedad Teosófica en el año 1900. Es decir, la curiosidad de Steiner probablemente le llevó a explorar todo lo que cayó en sus manos de teosofía y, por supuesto, toda la información que procedía de la India, porque no hay nada relativo a ejercicios respiratorios en nuestra filosofía occidental, ¿no? Es decir, ni siquiera en Goethe, ¿no? Y tampoco hay, decir, de las fuentes, o sea, de la fuente donde tuvo que sacar esos dichos ejercicios respiratorios, tuvo que ser obviamente la escuela interna y la información que circulaba. Veremos algunas analogías muy curiosas, ¿no?, con el famoso pranayama y el kriya yoga, que aparece en la próxima sesión sobre los yogis cristianos, que aparece un poco más tarde, pero que, bueno, que es mucho más antiguo, ¿no? Ya veremos, porque en esos ejercicios respiratorios, y hablaremos, se habla de la... Steiner le dio una importancia fundamental, porque lo puso en el momento, o sea, cuando hablaba de la iniciación de los Rosacruces, que la veremos el próximo día, ¿no? Es decir, en el cuarto grado de iniciación, en el cuarto momento de iniciación, el Rosacruz tiene que hacer unos ejercicios respiratorios que les llama la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? Sin esos ejercicios respiratorios, probablemente gran parte de todo el pensamiento steineriano no se hubiera podido desarrollar. Es fundamental, ¿no? Es decir, y el tema del pranayama veremos que es fundamental para comprender también todo el proceso de transmutación del vehículo etérico. Estamos hablando del cuerpo etérico, estamos hablando de prana, estamos hablando de lo que vincula el cuerpo con la mente, ¿no? Es decir,
el cuerpo de en medio, ¿no? Es decir, es donde realmente se puede trabajar, ¿no? Bien, esto Steiner era muy consciente y proponía a sus alumnos, a sus estudiantes de la escuela interna. Estamos hablando de la Sociedad Teosófica, de los años 1900, supongo yo que a partir del año 1904, probablemente unos años antes, ¿no? Es decir, desde que él dirigió la escuela interna hasta el año 1913, que sabéis que Steiner se separa de la escuela de la Sociedad Teosófica, pero es que además él suspende todos los trabajos rosicrucianos, todos estos trabajos que venía practicando, por una razón, es decir, los vientos de guerra, ¿no? Es decir, en el año 1914 estalla la Guerra Mundial y desde Europa se suspenden muchos de los trabajos, y entonces en ese momento, a partir de ese momento, el trabajo de curación del señor Leadbeater, ¿no? Es decir, que había trabajado la fraternidad de Max Handel, y no solo la fraternidad de Max Handel, porque yo me encontré casualmente en una conferencia de antroposofía en Inglaterra una mujer que había pertenecido a una sociedad que se llamaba White Eagle, el Águila Blanca, que también hacía un trabajo de curación idéntico, ¿no? Es decir, y este trabajo se hizo desde Europa, porque el trabajo de la fraternidad se hacía, el templo estaba en América, ¿no? Bien, todas estas prácticas después, y lo veremos en el próximo día, las articuló como la iniciación de los Rosacruces. Bien, como decía, en el año 1913 hasta el año 1922 Steiner cambió de rumbo, dejó la actividad rosicruciana para mostrar la aplicación práctica de la ciencia espiritual, ¿vale? Es decir, todo el trabajo de ocultismo que él había desarrollado, para él fue imprescindible que ese trabajo tuviera unas aplicaciones prácticas y transformadoras de la sociedad. Fundó el Goetheanum, ¿no? Es decir, como escuela libre de ciencia espiritual. Es decir, por él articuló una universidad de ciencia espiritual, un lugar de estudio donde la gente, además la gente por profesiones, es decir, si tú tenías una formación como médico, entrabas en la sección médica de la Universidad del Goetheanum, ¿no? De la Universidad Libre, ¿no? Si uno tenía una formación pedagógica, entraba dentro de la sección pedagógica del Goetheanum. Si uno tenía una formación artística o lo que fuera, entraba tal, si era uno matemático, astrónomo, lo que fuera, y su escuela se agrupaba por disciplinas, ¿no? Es decir, y cada una de estas disciplinas tenía una aplicación práctica y los resultados están a la vista de todo el mundo, ¿no? Es decir, las escuelas Waldorf, los productos antroposóficos, ¿no? Es decir, la firma Demeter, la agricultura biodinámica, en fin, ¿no? Es decir, la aplicación en esto sí que Steiner fue maestro. Durante estos años de trabajo antroposófico se hacía eco de lo que él llamó, es decir, del gran impulso espiritual del arcángel San Miguel, ¿no? Micael, que precisamente aportaba, y este impulso espiritual de este arcángel estaba relacionado fundamentalmente con la difusión amplia y abierta del conocimiento espiritual, por lo cual el compromiso de todos estos Rosacruces y todos estos ocultistas es no ocultar nada, sino desvelar lo oculto, ¿no? Es decir, esta es un poco... Y esto es otro compromiso, y es un compromiso social muy importante, ¿no? Es decir, que tenemos como investigadores de lo espiritual, ¿no? Es decir, de ofrecer al mundo ese conocimiento, ¿no? Para que bien aquí con nosotros, o bien cada uno individualmente, pueda aprovechar esos conocimientos en su propio trabajo, en su propia búsqueda interior. Este es el impulso micaélico, que podéis verlo por todas partes, y para mí Internet en ese sentido es una gran manifestación, ¿no? Es decir, yo recuerdo que paseando por los templos egipcios me sentía incómodo, me pensaba, esto era un recinto sagradísimo que solo accedían sacerdotes, y mira, por aquí pululamos todos con calzones y camisas estampadas, ¿no? Es decir, sacando fotos, ¿no? Y es más, las traducciones de aquellos textos tan secretos
hoy en día están al alcance de todo el mundo. Si se quiere descargar cualquier texto, ¿no? Es decir, lo tiene en la web y es impresionante, ¿no? Entonces, claro, es decir, hoy en día hablar de ocultismo ya no tiene tanto sentido, ¿no? Es decir, ciencia espiritual me parece que tiene, pero bueno, esto cada uno es un poco una tontería, pero bueno, es decir, que hoy en día hablar de ocultismo con internet ya está un poco fuera de lugar, ¿no? Es decir, ya casi prácticamente no hay nada oculto. Los misterios, sin embargo, siguen estando ocultos. Esto es decir, ¿por qué los misterios, los verdaderos misterios, en realidad dependen del estado de conciencia? No dependen de un texto. Uno puede leer y releer un texto 250.000 veces sin dar un paso adelante, ¿no? Es decir, probablemente si lo leo, si lo hacemos, dar algún paso adelante. Pero los sentidos profundos que tiene ese texto se le van desvelando a medida que va avanzando en el camino. Y esto es así, ¿no? Es decir, por tanto, insisto desde aquí en el compromiso de estudio, ¿no? de la ciencia espiritual o el ocultismo, como quiera llamarse, ¿no? Porque sin el estudio no es posible el entrar en esas capas cada vez más profundas del mensaje que hay ahí y que está esperando de alguna manera que nosotros lo desvelemos. Bien, decía, un mes más tarde de la publicación de La ciencia oculta del Dr. Steiner, en enero de 1910, Max Heindel publica en Estados Unidos su libro El concepto rosacruz del cosmos en diciembre de 1909. Perdón, un mes antes. Exacto. Esos dos libros tienen la misma estructura, ¿eh? Es decir, yo siempre he dicho y siempre he mantenido que es el mismo libro. Lo que sucede es que el uno se publicó en alemán, de más difícil acceso, y el otro tuvo más suerte porque se publicó en inglés, ¿no? Es decir, pero venían a explicar exactamente lo mismo. Obviamente el lenguaje no es el mismo. Es decir, Max Heindel diré que es una mente ordenada, se ve la formación, era ingeniero, era una persona con formación científica, y ese tono científico está presente, ¿no? Es decir, hay un paso muy razonado, ¿no?, de una cosa a otra, mientras que Steiner, como filósofo, siempre se mueve en el mundo de las imaginaciones. Una anécdota: Steiner siempre daba conferencias con una pizarra, una cosa que yo intenté, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo a mí me falta el genio de Steiner, ¿no? Es decir, porque para él todas sus conferencias en realidad eran imaginaciones, eran algo para que uno visualizara. Y esto yo no lo entendí hasta que me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Y aquí, en paréntesis, una anécdota particular. Y yo hice durante muchos años esgrima japonesa, ¿no? Y yo no sé qué tenía aquello que me encantaba, ¿no? Conectaba con toda aquella parafernalia, ¿no? Pero sin embargo, cuando estaba ahí arreándome escobazos, ¿no? Es decir, ¿sabes qué se hace con un bambú, ¿no? Y estaba ahí dándome escobazos con los otros, pensaba, ¿qué hago yo aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿No? Es decir, y sin embargo sentía y cada 2 por 3 me hacía la firme propuesta de que iba a dejar la kendo, porque primero porque acababa siempre con un dolor de cabeza, ¿no? De tanto cachiporrazo en la cabeza, ¿no? Y no sabía si aquello me violentaba más que realmente tal, ¿no? Es decir, algo tenía, ¿no? Es decir, supongo yo conectaba con alguna cosa subconsciente, lo que fuera, ¿no? Y fue precisamente en una conferencia en el Goetheanum, precisamente del ciclo de conferencias del que hablaremos en la última sesión, de las conferencias de Neuchâtel, en la cual Steiner describe, y es una de las cosas que le reprochan obviamente los filósofos a Steiner, ¿no?, describe al Buda en Marte, ¿no? Como el trabajo del Buda, después de su trabajo en la Tierra, se traslada a la esfera de Marte para purificar la esfera de Marte con su mente compasiva, ¿no? Es decir, y purificar
claro, yo cuando visualicé al Buda en todo aquel entorno de violencia, como lo describían, como que lo pintaban, ¿no? Lo describen en las conferencias, ¿no? Imaginaos, ¿no? Que además, claro, y es que, claro, decir, cuando la gente dice, bueno, es que este hombre se había fumado algo, ¿no? Es decir, porque se lleva a Francisco de Asís, a que le asista, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, cuando empieza a explicar estas cosas, la gente, pues bueno, es decir, sobre todo los académicos que leen la primera parte de Steiner, cuando llegan a esto, se quedan así como alucinados, ¿no? Diciendo, bueno, no alucinados, no, este hombre alucinaba, ¿no? Y sí, son alucinaciones, ¿no? Es decir, pero cuando yo me puse, o sea, esa imaginación, me metí en aquella imaginación, ¿no? Es decir, y ese es un poder que tiene la mente, por lo cual insisto, repito, ¿no? La necesidad, ¿no? Del trabajo, del estudio de la ciencia espiritual. ¿Por qué? Porque nos permite conectar con una corriente imaginativa, con un imaginario de un nivel que a mí, de pronto, me coloqué en el lugar del Buda, rodeado de toda aquella violencia, y me dije, pero si esto es lo que me pasa a mí cuando estoy haciendo el kendo, ¿no? Y después de aquello dejé el kendo, ¿no? Después de haber conectado a ese nivel, ¿no? Es decir, a un nivel imaginativo, con algo de lo cual yo no me podía desprender, ¿no? Ahí lo interesante de ese trabajo imaginativo, ¿no? Ese trabajo con el sueño, con el, digamos, con ese plano, ¿no? de imaginación. Bien, el libro de Jaime va, ya lo comentaba. El programa de los probacionistas de la Fraternidad Rosacruz no era muy diferente al que había realizado el Dr. Steiner con los miembros de la Escuela Interna de la Sociedad Teosófica. También debían abstenerse de alimento animal, ¿no? Y también debían abstenerse de tomar alcohol. Hacían la misma meditación del estudio, la meditación retrospectiva, la meditación de matutina, ¿no? Es decir, también se consagraban al estudio de la ciencia oculta y también eran examinados como se comentaba. Aquí se incluye en el programa de estudios de la fraternidad la astrología, pero con una finalidad sobre todo terapéutica, ¿no? Y la Biblia, es decir, el estudio de los evangelios y de la herencia espiritual de Occidente, ¿no? Este es el programa, digamos, de estudios de el impulso rosacruciano de Rudolf Steiner, que se plasma después en la fraternidad Rosacruz. Pero la práctica de la Rosacruz de Max Heindel incluye el servicio de curación, y el servicio de curación se orienta hacia este símbolo. Desde el templo de curación en Monte Ecclesia y siguiendo las lunaciones, todos los miembros de la fraternidad se orientan hacia el corazón de la cruz, la Rosa Blanca, y ahí dirigen sus pensamientos. Aquí, llegado a este punto, me gustaría poner el himno de clausura del servicio.
fraternidad publica los servicios, de manera que creo que así tampoco estoy perjudicando a nadie, ¿no? Es decir, dice: mis queridos hermanos y hermanas, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Es nuestra costumbre reunirnos aquí, en el templo, una vez a la semana, con el propósito de poner en práctica el segundo mandamiento de Cristo: curar al enfermo. Un carbón no hará un fuego, pero donde un cierto número de carbones se amontonen, el calor que está latente en cada uno de ellos puede encenderse en llama, emitiendo luz y calor. Cuando una persona suplica intensa y sinceramente a un poder superior, su aura parece formar como un embudo que se parece a la parte inferior de la trompa. Esta forma áurica salta el espacio a una gran distancia hacia arriba y, estando en sintonía con la vibración crística del mundo interplanetario del espíritu de vida, hace descender allí un poder divino que entra en el hombre o compañía de hombres y anima la forma de pensamiento que ellos han creado. De este modo se cumplirá el objeto por el cual se han unido. Pero téngase presente que el método de orar o de concentrarse no es un frío proceso intelectual. Debe haber una cierta cantidad de sentimiento adecuado para lograr el objeto deseado, y a menos que esta intensidad de sentimiento esté presente, el objeto no se realizará. Concentrémonos ahora en el emblema Rosacruz que está sobre la pared. La rosa pura y blanca simboliza el corazón del auxiliar invisible. Las rosas rojas significan su sangre purificada. La cruz blanca nos recuerda su cuerpo. La estrella dorada representa el dorado vestido de las bodas, que se teje mediante una vida pura. Liberemos por medio de nuestras oraciones al Padre, que es el gran médico, la fuerza de curación para que podamos llegar a los que nos han pedido ayuda y también a aquellos que no pudieron solicitar nuestro auxilio. Ahora dejemos la fuerza de curación liberada, así termina el servicio, en manos de Cristo, los hermanos mayores y los auxiliares invisibles, para ser usada donde más se necesita. Este es el trabajo y, como podéis ver, el gran nivel espiritual que tiene este servicio de curación que hacen los hermanos de la Rosacruz, ¿no? Y creo que en el servicio queda bastante claro, ¿no? Es decir, un poco todo lo que os he venido contando hasta ahora, ¿no? Es decir, de la necesidad de unirse a todos los niveles con esa vibración espiritual que aporta la curación, la salud y la curación. Pero salud y curación, salud también es salvación, también es liberación, ¿no? Y veremos por qué digo esto. Hablaré ahora rápidamente de los tres templos, o de los templos de los hermanos de la Rosacruz, o del impulso rosicruciano. El primer templo Rosacruz es un teatro, es este que estáis viendo. Se encuentra en Suiza, en Dornach, es el Goetheanum, que viene a reemplazar y se encuentra en el lugar donde estaba el edificio de madera que diseñó el Dr. Steiner, y que era un teatro, como os explico, ¿no? Como se explicaba, con dos bóvedas, una planetaria y una zodiacal, siguiendo el mandato o siguiendo el diseño del templo de Christian Rosacruz. Un teatro para representar dramas de misterios. Es decir, esta es de alguna manera el impulso, dramas de misterios, conferencias, euritmia,
toda una serie de artes que dan expresión a la parte más elevada del yo humano, ¿no? Y a ese propósito se crea el Geteanum, este templo que tiene cada una de estas columnas, hay 7 columnas a cada lado. Cada una de estas columnas tiene representada uno de los escudos o de los sellos planetarios que diseñó el Dr. Steiner y que de alguna manera representaba las formas que genera el movimiento de cada uno de los planetas, ¿no? Eso está plasmado en las columnas planetarias y en los sellos planetarios que desarrolló el Dr. Steiner. En el techo está representada toda la evolución de todas las razas. Bueno, sabéis que Steiner dejó un poco de lado esa nomenclatura, dejó de hablar de razas, hablaba de culturas y de la Atlántida, Lemuria, Atlántida, en fin, de todo el proceso de evolución del ser humano, ¿no? Está dibujado en el techo, ¿no? del teatro. Si tenéis ocasión, y por internet podéis verlo, como todo, podéis verlo el esquema, una reproducción de lo que debía ser el teatro de Marineland. Y es fabuloso, es fabuloso. Ahora bien, da un poco una impresión de, es decir, es tan sobrecargado de cosas, ¿no? Es decir, de información, porque en realidad su ciencia oculta, su doctrina secreta, él intentó sumergir, que cuando uno entrara en ese templo, como si entrara dentro del libro, ¿no? Es decir, dentro de todas las imaginaciones que se explican, que se proyectan en esa obra. Él precisamente trabajó, como era un curioso investigador insaciable, trabajó también con una logia masónica, con el rito de Memphis Misraim, ¿no? Es decir, donde trabajó, reformó también el rito y demás, antes de diseñar digamos, el templo en el que al final, bueno, es decir, dejó todas las demás historias, dejó la teosofía, también dejó la masonería, dejó también una pequeña comunidad que había formado de gente consagrada al arte teosófico, ¿no? Y se centró en el diseño y el trabajo que se tenía que hacer en los templos, en el templo, que tiene como 2 partes, una parte azul y una parte roja. Y aquí dejo el enigma que desvelaremos en la próxima, para que vengáis todos. En la próxima conferencia, ¿no? ¿Por qué rojo? ¿Por qué azul? Vale. Curiosamente, cuando se quema el Geteanum, la parte, digamos, de las 12 columnas, o sea, la parte del escenario que tenía los 12 tronos, desaparece. ¿Dónde nos aparece? En este templo de California. El templo de los signos zodiacales se encuentra en California, Oceanside, se llama Monte Iglesia y pertenece a la fraternidad Rosa Cruz, fundada en 1909, y ese templo se acabó de construir en el año 1920. ¿Vale? El templo aquí no se ve, pero está circundado por todas las constelaciones. Sobre el altar está la constelación de Leo, y en la puerta, de alguna manera, los 2 signos que se oponen es el signo de Acuario. Bien, y el último de los impulsos, el Lectonium Rosicrucianum, construido... La gran diferencia fue que una vez separada el grupo de Rosacruces holandeses funda este templo circular, el templo de Renova, para consagrarlo a la renovación, a la reintegración del ser espiritual. Y aquí, claro, de alguna manera ya no es solamente un templo en el que ya no solamente se destina a la curación, sino que se intenta mantener un fuego. Se escribieron gran cantidad de servicios, se escribieron muchos cantos de templo, ¿no? Es decir, para alimentar un fuego etérico
de un nivel muy grande, ¿no? Y sobre todo conectar los distintos templos de esta nueva fraternidad, ¿no? De esta nueva escuela, ¿no? En la que se harían no solamente servicios de curación, que se siguen haciendo, sino diversas actividades templarias como son servicios de mediodía, servicios Rosacruces, conferencias de renovación, etc., ¿no? También estos templos se reúnen en distintas comunidades, la comunidad del Grial también, en fin. Entonces, el templo aquí vemos que ya sirve para articular una estructura de líneas de fuerza, ¿no? Que permitan, de hecho, una conexión mucho más directa con las frecuencias más elevadas que el ser humano, que el grupo pueda captar, ¿no? Que esta comunidad pueda captar, ¿no? La actividad templaria de los Rosacruces pone en movimiento una nueva fuerza etérica que recorre todo el mundo. Esta fuerza crística asegura la formación de un reino gnóstico en la Tierra, un nuevo cosmos que se ha organizado a través del trabajo de la morada del Espíritu Santo. Aquí tal vez el elemento o el compromiso al que los alumnos de la Rosacruz de Oro pusieron como más énfasis fue el de mantener la morada del Espíritu Santo, ¿no? Una comunidad del Santo Grial dispuesta a volcar sobre el mundo la luz del Espíritu. Desde el corazón purificado por el compromiso espiritual parten las corrientes de regeneración que se extienden por todo el universo a través de los hermanos de la Rosacruz, o más bien a través de todos esos templos, ¿no? Que los hermanos de la Rosacruz cuidan. Claro, el tener un templo es una cosa muy especial, ¿no? Es decir, porque hay que mantener un fuego sagrado, hay que mantener un nivel de pureza, un nivel de limpieza, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Es decir, que le obligan a uno, ¿no? a proyectar hacia afuera, ¿no? Esa necesidad de pureza, ¿no? La regeneración que parte del corazón purificado se manifiesta en los 5 estigmas, y esto lo veremos con más detalle en la próxima conferencia. Los 2 pies, las 2 manos, la frente y la herida en el hígado. Bueno, es decir, hablaba antes de ese símbolo de la rosa de 5 pétalos. Una nueva versión del cristianismo que tiene mucho que ver con la filosofía oriental, y esto es lo que me gustaría un poco desarrollar en la próxima conferencia. El cuerpo de la transfiguración es un cuerpo etérico completamente regenerado, es el hijo de las serpientes. Esto ya es una imagen, y aquí ya diría, me atrevería a decir tántrica, ¿no? Es decir, de la transmutación, de la transfiguración, que se levantará de la tumba y por todo el universo llevará la luz y el amor a todas las personas como un sol, un nuevo sol, un sol alquímico. Y aquí, próximo están los yoguis cristianos. Bien, lo dejo aquí, no sé si me he pasado, supongo que sí, pero siempre me paso. Es la costumbre, entonces no sé si queda algún tiempo. Sí, dicen, oh, sí que se ha pasado, pero nadie se ha enterado. ¿Seguro? Bueno, pues ahora sí que... Si queréis comentar alguna cosa. Sí, sí, totalment. En un principi, la Societat Rosa Creu tenia una estructura piramidal dintre l'associació, és dir, o per coneixements, o per iniciacions, i tal, quin tipus per... una mica de funcionament, no? Ja us he dit, no?, que la... Ustedes son castellano, porque me han demanat si podia parlar en castellà. Castellano porque está grabado. Sí, Para toda España. El mundo entero. Bueno, de la fraternidad evangélica hay muy poca información. La información que tenemos se recoge en los 3 manifiestos rosacruces, sobre todo, ¿no?
En la Frama Fraternitatis se habla de una comunidad muy pequeña, muy reducido, un núcleo muy reducido de hermanos que tienen este sextuple compromiso, ¿no? Pero no se da, no se habla en particular de grados o niveles, ¿no? Pero en las bodas alquímicas no se habla tampoco de grados o niveles, pero sí que muchos son los llamados a formar parte de las bodas alquímicas. Sabéis, es un relato fantástico, ¿no?, en el que se explica cómo Cristian Rosacruz es invitado a participar en unas bodas en un triple templo, ¿no? Se dirige a la montaña del templo y cuando llega allí se encuentra además que entre los invitados hay gran cantidad de personas, ¿no? Es decir, y algunas que, bueno, dejan mucho que desear, a pesar de que la humildad de Cristian Rosacruz no le permite, o sea, no sale de él, ¿no?, ninguna crítica, pero no deja de sorprender que haya personas que hayan llegado a los templos de las bodas por diferentes caminos, cuando a él además le ha costado tanto, ¿no?, decidir acceder a ellas, ¿no? Bien, ese triple templo de las bodas alquímicas es un espacio que está en algún lugar, ¿no?, más allá de nuestros sueños, ¿no?, es decir, al que llegan muchos. Pero solamente, pero cuando... además, en las bodas alquímicas es una sorpresa detrás de otra. Y claro, muchos de los que acudieron a las bodas alquímicas, si hubieran sabido cómo se iban a desarrollar las bodas, probablemente no hubieran osado presentarse en los templos sin estar preparados, debidamente preparados, porque de pronto, en el momento álgido de la celebración, colocan una balanza inmensa en el centro del templo, ¿no?, y empiezan a pesar a los invitados según 7 pesas, ¿no? Y cómo salen disparados los invitados, bueno, es hasta divertido, ¿no? Es decir, pero es muy duro los castigos que infringen a aquellas personas que se han presentado a las bodas sin estar preparados, ¿no? Entonces, ojo también con, bueno, decir, no estar a la altura también de aquello que... esa es un poco la advertencia, ¿no?, que dan las bodas alquímicas, ¿no? Y una vez Cristian Rosacruz supera las pruebas, supera la prueba de la balanza, forma parte de un grupo que es conducido a la Torre de Olimpo, que tiene 7 plantas, y en las 7 plantas se desarrollan 7 trabajos alquímicos. Cuando termina la iniciación o todos los trabajos alquímicos, ¿no?, Cristian Rosacruz se queda como portero del templo, ¿no? Es decir, y allí acaba la aventura, ¿no?, a pesar de que recibe la gran medalla de la Orden Solar. La fraternidad evangélica, en realidad, yo no creo que se planteara más desarrollo espiritual que el propio desarrollo espiritual que una persona puede realizar. Claro, cuando la Rosacruz pasa al ámbito masónico, aquí ya es donde se disparan, ¿no?, el tema de los grados y tal. Y bueno, y sabéis que la Rosacruz moderna, inspirada en la iniciación teosófica, ¿no?, pues contempla el grado de probacionista y discipulado, que en realidad pues son niveles de compromiso, de vinculación a la obra de la Gran Fraternidad Universal, ¿no?, y bueno, para los cuales uno se prepara los Rosacruces a través de estos trabajos, ¿no?, es decir, cada uno como considera, ¿no?, y el discipulado es cuando se trabaja ya de la mano bueno, ya de alguna manera con una cierta conciencia, ¿no?, en el gran trabajo del desarrollo, de evolución de la humanidad, ¿no? Es decir, de hecho, cuando yo creo, ¿no?, es decir, hay un punto de inflexión que uno tiene que sentir, ¿no?, la necesidad de tomar los votos del Bodhisattva, ¿no? Es decir, el compromiso de la liberación, o sea, el compromiso de la salvación y la liberación de los demás.
por qué el trabajo de los Rosacruces, que aquí también estos niveles también se podía ver como grados, pero en realidad no son distintos trabajos que se han ido, que se tienen, yo creo que se tienen y que llegará un día en que se van a vertebrar, ¿no? Pues bueno, se mueven a distintos niveles, ¿no? Es decir, pero yo creo que conectan un poco con la misma frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que esos grados dependen más que nada del propio compromiso, ¿no? Claro, es decir que, a ver, en la masonería tenía su sentido, ¿no? Es decir, en ese ambiente del siglo XVIII, XIX, ¿no? Es decir, La influencia también del descubrimiento de Egipto, ¿no? Que apropiaron mucha simbología. todos esos descubrimientos tampoco son accidentales, las cosas, bueno, se descubren porque siempre han estado ahí, a la vista un poco de todos, hay cosas que no, que aparecen enterradas de pronto y que cambian un poco la comprensión de las cosas, como por ejemplo fueron los textos gnósticos, la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que una gran sorpresa, ¿no? Recuperar todo un pasado gnóstico, ¿no? Es decir, en el que ves que se trabajaba a ese nivel, ¿no? Habían comunidades judeocristianas, ¿no? Es decir, que el cristianismo en su inicio tenía gran cantidad de iniciaciones, y que conectaban también, y ahí se habla muy claramente, ¿no? Con diferentes niveles de metanoia, ¿no? Dicen los textos gnósticos, ¿no? Es decir, niveles de, ahí el compromiso es metanoia, ¿no? Es arrepentimiento, ¿no? O es metanoia es cambiar el nus, cambiar la mirada, ¿no? La contemplación, ¿no? Es decir, redirigir la mirada, ¿no? Y también se hablan de distintos niveles, ¿no? Es decir, porque ahí se hablan de distintos niveles de manifestación de los rayos, de los distintos rayos del Cristo universal, ¿no? De ese Cristo cósmico, de ese Cristo que es luz, ¿no? Que se revela como luz, que es precisamente la revelación de los evangelios gnósticos, es eso, ¿no? Pero bueno, eso es un poco del tema. A ver, al principio, es decir, en el origen de los Rosacruces, porque Cristian Rosacruz era de la fraternidad, pero anteriormente, no había habido una fundación Rosacruz por parte del Rosenkraut, ¿o no? Bueno, yo te da una visión muy histórica del tema, ¿no? Es decir, la leyenda Rosacruz se construye a finales del 16, principios del 17. Lo que sucede es que, por ejemplo, las bodas alquímicas de Cristian Rosacruz están datadas, el relato es a lo que sucedió en el siglo XIII. Que curiosamente es un momento muy especial en el que hay un cambio, una transformación interna de la humanidad muy importante. Pero sí hay... lo que sucede es que, bueno, eso forma parte del relato, es decir, documentado no hay nada, ¿no? No hay nada. Entonces el primer pilar sería Cristian Rosacruz. Sí, Cristian Rosacruz, la leyenda de Cristian Rosacruz, de hecho, ¿no? La leyenda que se construye en la Fama Fraternitatis, la Confessio. Siglo XVII. Y sí. Y además se fueron publicando uno detrás de otro. Primero salió en 1614 la Fama Fraternitatis, en 1615 la Confessio, ambos en Kassel, que es una ciudad de Hesse, del ducado de Hesse. Y en Estrasburgo se publicó las bodas alquímicas. Claro, a ver, Cristian Rosacruz, el símbolo de la rosa y la cruz no es un símbolo de esa época, ni mucho menos, muchísimo más antiguo. Pero realmente la idea de una fraternidad que se uniera bajo este símbolo, documentado solo hay eso, ¿no? Y en Alemania. Y bajo la Reforma, que además, como ya os comentaba, el signo del sello de Lutero era la rosa y la cruz, ¿no? Es decir, hay mucho de heráldica en esto también, ¿no? Sí. Porque Johannes Valentin Andrea, de la familia Andrea, que fueron además unos
unos teólogos muy vinculados a la reforma luterana de la zona del sur de Alemania. Su símbolo heráldico era una aspa roja y 4 rosas rojas. Ese símbolo se puede ver en Calv, la ciudad de Calv, donde vivió este Hermann Hesse. Yo andaba buscando. Porque sí que parece... Este libro es un libro fundamental, y aquí encontraréis un poco la esencia de todo este trabajo de filosofía. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título? Perdón, no lo veis. Protectores invisibles. Ah, vale. De C.W. Leadbeater, de Teosófica. Yo no sé si los lo podéis ver aquí, lo tenemos ¿sí? aquí. Era solamente para que lo podáis ver. Sí. Hacemos una cuña publicitaria. Nada, sería una cosa. Sí. De todas formas, desde la Reforma, cuando se ve claramente que hay una oposición estricta al poder de Roma, entonces parece que estos movimientos ocultos, como puede ser que la Iglesia ha contenido de una manera muy explícita, parece que entre ellos hay como una simbiosis, ¿no? Como un movimiento de simpatía, ¿no? Una fuerza simpática que los une para, con diferentes matices, enfrentarse al poder establecido. En el siglo XVII, sobre todo después de la guerra de los 30 años, se fundaron, pero ya en Inglaterra, por ejemplo, ya claro, porque el mundo protestante quedó bastante mermado, el imperio era católico, romano-católico y demás, pero se fundaron varias sociedades. Pero esas sociedades no eran secretas. Esas sociedades no eran secretas en el mundo luterano, ¿no? En el mundo reformado, ¿no? Reformado, exacto. Es decir, cuando más o menos se delimitan claramente cuáles son los sitios donde tal. Allí hubieron muchas fraternidades evangélicas, bueno, muchas no, pero algunas, ¿no? Y eran fraternidades presididas o dirigidas por grandes eruditos. Comenius, por ejemplo, fundó la Sociedad Macaria, ¿no? En Inglaterra, ¿no? El Invisible College, sabéis que la Real Sociedad británica de las ciencias, es decir, que ahora es, bueno, es un referente de ciencias y tal. Los primeros que la fundaron como el Invisible College, que era el nombre aludía a la morada del Espíritu Santo, que al final de la Fama Fraternitatis se dice que es un colegio invisible, ¿no? Un templo invisible, ¿no? El templo invisible de los Rosacruces, ¿no? Por parte del mito, ¿no? Pues la sociedad británica, que luego se convirtió en la Real Sociedad cuando recibió patente real. Y, bueno, la fundaron, porque es que la fundaron, curiosamente, la Fama Fraternitatis es una llamada a todos los sabios y eruditos de Europa para que compartan sus conocimientos, ¿no? ¿Sabes? Claro. Pero y en Alemania también se fundaron, o había muchas corrientes. Estaban los martinistas, los pietistas, de una gran espiritualidad, los pietistas a los cuales pertenecía Bach, entre paréntesis, porque él nunca dejó de ser un luterano ortodoxo. Pero su espíritu conectaba con el pietismo. Y después en filosofía, Hegel, influencia del martinismo. Sí, bueno, sí, los idealistas alemanes sí que debieron de fuentes esotéricas muy claramente, además no tienen ningún rubor en decirlo, ¿no? Hegel, más Schelling, creo que Sí. Y Fichte también tiene, Fichte también a la masonería. Pero sobre todo Hegel. Sí. Y lo silencian esto. Sí. La francmasonería hay que entender, ¿no? Es decir, la francmasonería se... No, pero Hegel no. Hegel
la influencia era de aquel que era tan espiritualista que era Zapatero, Ben. Bueno, Jacob Böhme. Jacob. Y a mí siempre me sale Carl Böhme. Sí. Y Swedenborg también tuvo mucha influencia en esa época y más. Lo que decía, que la francmasonería, cuando se estratifica así en grados, en realidad, en cada uno de esos grados se intenta trabajar, se trabaja un rito, se trabaja una corriente espiritual. Yo creo que la francmasonería en esta época lo que buscó fue ser de alguna manera una fraternidad donde pudieran confluir todos esos movimientos espirituales y aglutinarlos a todos. Yo creo que no era tanto... Al principio sí. Sí, claro. No era tanto el tema de estratificarlos y crear jerarquías y crear historias. Querían incidir sobre Sino, exactamente, ¿no? muy directamente. Exactamente. Sobre todo en la sociedad, en la parte social. Claro, ellos recogieron mucho el espíritu de la ilustración, ¿no? En el sentido de vamos a educar al animal. Y claro, por eso la francmasonería son los padres de la Revolución Francesa. Claro. Tenía todos esos niveles para que en realidad el masón pudiera hacer un recorrido por todas las corrientes espirituales profundas que han inspirado el conocimiento de... Yo creo que ese era más el objetivo, no tanto el crear una jerarquía paralela a la aristocracia, que además es que la aristocracia misma se estaba hundiendo. No, porque la masonería es inspiración burguesa. Claro, es las nuevas clases burguesas que tiene tanta influencia en la formación de los manuscritos. Por eso también esta infiltración de esta espiritualidad en Estados Unidos ha cuajado mucho, porque ya tienen una base. Sí. Y también otro día sería muy interesante, no necesario, pero ver la influencia de Goethe. Esto para mí es un poco difícil. Para mí también hay que ser un buen especialista, hay que haber trabajado aquí también. Esto sí, ¿no? Se podría invitar a algún antropósofo que lo ha trabajado muy bien para que nos diga la teoría del color, y la forma. Las formas. Sí. Yo sobre esto, lamentablemente, Es que es muy difícil. Y poco